lectura, la lectura del libro 1 de la antología de Madre Verdadera. Estamos en el tema de el ideal divino de la creación y la providencia de la salvación. Vamos a, estamos en la página 19 para aquellos que tienen el texto, en el último párrafo. Incluso hasta ahora, Dios ha sido incapaz de cumplir su propósito de la creación. La humanidad ha tenido que pasar por dificultades indescriptibles en su historia, como angustia, adversidad, enfermedad y hambre, porque Dios no ha estado con ellos. Aunque deseaba estar con ellos, no podía acercarse, pues eran personas de un mundo bajo el dominio de Satanás. A lo largo de la historia, Dios estableció innumerables religiones para iluminar a la humanidad. En la era del Antiguo Testamento, Él escogió al pueblo de Israel y lo educó a través del judaísmo. El propósito último de la era del Antiguo Testamento era enviar al Mesías. El propósito de enviar al Mesías es enviar a una persona verdadera al mundo caído y purificar su sociedad. Sin embargo, él no podía llevar a cabo la voluntad del cielo con personas que, debido a la ignorancia, solo piensan en sí mismas. Dios envió al Mesías después de elevar al pueblo de Israel por 4000 años, pero no pudieron recibirlo. Por lo tanto, el Mesías no podía cumplir la voluntad de Dios, sino que tenía que morir en la cruz. Aún hoy en día, los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. Solo un puñado de israelíes son cristianos. Piensen por un momento en el difícil curso de la historia que Dios ha tenido que seguir. Hasta ahora, todo lo que hemos hecho es pedirle a Dios por todo. Ni siquiera tratamos de saber cómo es Dios ni cuáles son sus circunstancias. Una charla de julio de 2006 en Dar es Salaam, Tanzania. Consideren la historia del pueblo de Israel registrada en la Biblia. Por mucho tiempo el cielo levantó al pueblo de Israel y prometió enviar al Mesías. Pero cuando finalmente envió al Mesías, ¿qué pasó para que el pueblo de Israel y los sacerdotes judíos obligaran a Jesús a seguir el camino de la cruz? Necesitan conocer esta triste historia. ¿Era Jesús un hombre o una mujer? Como era un hombre desde el punto de vista del propósito de Dios de la creación, debería haber conocido a una mujer. Y la persona que debería haber ayudado a esto fue su madre, María. La Biblia, sin embargo, nos habla de la época en que asistieron a las bodas de un pariente en Caná. Y María le dijo a Jesús que ya no había más vino y le pidió que le proporcionara más. Y él le respondió, Mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Aunque sabía que Jesús había sido enviado por Dios, María no cumplió su deseo. Como resultado, Jesús fue conducido al camino de la cruz. Este es de agosto del año 2006 en Kingston, Jamaica. Voy a leer un poquito más del siguiente título, La esperanza de la humanidad caída y la parte de responsabilidad. El deseo de las personas caídas de conocer al Mesías. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas personas han cultivado sus mentes y han soñado con un mundo mejor, pero ese mundo aún está por verse. El mundo de hoy es un mundo que, debido a la caída de los antepasados humanos, no tiene nada que ver con el propósito de la creación. Es por eso que la Biblia se refiere a la gente de este mundo como olivos silvestres y al Señor venidero como el olivo verdadero.
El deseo de los olivos silvestres es encontrarse con el olivo verdadero y convertirse en olivos verdaderos, porque solo entonces puede lograrse la salvación. Nairobi, Kenia. Es julio del año 2006. El propósito de la creación de Dios era unirse con Adán y Eva y formar una familia, creando así 3 generaciones. Ese era también el deseo más preciado de Dios. Sin embargo, debido al error cometido por Eva durante su proceso de crecimiento, Dios no pudo establecer la familia de Adán. Por eso se dice que el mundo de hoy es un mundo caído, un mundo bajo la propiedad de Satanás. Por esta razón, muchas religiones nacieron en el curso de la historia y todas ellas han buscado la bondad. Dios estableció el pueblo de Israel y el judaísmo. Trabajó a través de ellos durante 4000 años y prometió enviar al Mesías. Y sin embargo, ¿cómo terminó eso? El pueblo de Israel y el judaísmo no aceptaron a Jesús. Esto se debía a que eran ignorantes. Sin embargo, la historia de 2000 años del cristianismo comenzó con la resurrección de Jesús. ¿Qué desean los cristianos? Están esperando que el Señor de la segunda venida venga en los últimos días. 21 de julio del año 2006, Addis Abeba, Etiopía. Nos quedamos aquí al comienzo de la página 22 para continuar la lectura. Ok. Entonces, solo haciendo un pequeño repaso de mi parte de lo que hemos leído hoy día. Muchas o probablemente casi todas estas conferencias dadas por Madre en diferentes países del mundo están tratando de reeducar al mundo, porque son conferencias en ese año dirigidas al público en general. Entonces, son charlas que están destinadas a explicarles de una manera general toda la historia providencial de la salvación. Entonces, siempre vamos a ver, como decía ayer, en todas las conferencias del Padre y Madre, al comienzo de sus discursos, un resumen del principio de la creación, un resumen de la caída y también de la historia de la restauración o la historia de la salvación, haciendo especial énfasis en la necesidad de la bendición, la sagrada bendición matrimonial como el comienzo de nuestra salvación. Entonces, ah, también otro punto que Madre ha enfatizado a partir de esos años hasta ahora, de una manera todavía más fuerte, eh, es el de esclarecer el verdadero significado, la razón por la cual Dios envía al Mesías. El Mesías, entonces, o Cristo, es una misión. Esa misión fue asumida por Jesús de Nazaret. Jesús es mencionado en la Biblia como el segundo Adán, es decir, destinado a ser el Padre verdadero. Y como dice en una parte de la lectura, si Jesús es un hombre, entonces él tenía que haber encontrado en su vida a una mujer. Es decir, Madre está clarificando para el cristianismo en general y para el mundo en general también, ¿verdad? De que eh, el Mesías en realidad significa la llegada de los padres verdaderos, es decir, del segundo Adán, de la segunda Eva. El deseo más ferviente de Jesús para poder sentirse que estaba cumpliendo completamente su misión era el de casarse, el de recibir la bendición, la sagrada bendición matrimonial, y de esta manera establecer los padres verdaderos sobre la tierra. Todas las circunstancias, lamentablemente, que rodearon a la vida de Jesús y su vida pública en especial, ah, estuvieron llenas de dificultades que encontró por el fracaso del propio pueblo judío en su conjunto, pero también el fracaso de todas las personas que tendrían que haberle apoyado, protegido, presentado
debidamente, incluyendo a su propia familia física. No hay muchas noticias en la Biblia acerca de todo esto, es decir, encontramos eh, registro de los fracasos de las diferentes personas, pero no hay registros entonces por esta razón de que haya habido un esfuerzo de parte de su familia o que Jesús hubiese podido estar incluso preparándose para casarse él mismo y tener su propia familia. Más bien, esta lectura nos muestra el momento uno de los momentos probablemente en su vida, como ejemplo, en los cuales él se siente muy resentido con su madre porque hay una aparente como indiferencia hacia su no preocupación por su propio matrimonio, ¿verdad? Es como, en otras palabras, estás más preocupada de la boda de los parientes que de mi propia boda, ¿no? Entonces, este tipo de cosa es, cuando uno se pone a pensar bien, es muy dolorosa para un hombre con una misión como Jesús. Y también eh, las consecuencias de este fracaso repercutieron en toda la historia de la humanidad. Tuvo que aparecer el cristianismo después de su resurrección y la misión del cristianismo, la misión que no conoce todavía el cristianismo claramente y que nuestros padres verdaderos están tratando de esclarecer es decirles que la esencia, la misión de Jesús o del Mesías en general es restaurar a los padres verdaderos y comenzar la salvación a través de impartir la sagrada bendición matrimonial. Bueno, de mi parte voy a quedarme aquí. Seguramente ustedes tienen algunas otras cosas para complementar con sus propios testimonios, historias de gratitud o cualquier otras palabras de reflexión. Les invito para que participen en este momento. Pues adelante, por favor.